¿Y si te dijera que la Vía Láctea está condenada a desaparecer? A más de 2 millones de años luz, una colosal fuerza gravitatoria nos arrastra sin remedio hacia un destino inevitable: la colisión con la galaxia de Andrómeda. Este choque cósmico remodelará el cielo nocturno, encenderá nuevos soles y podría incluso alterar la trayectoria de nuestro sistema solar. Pero, ¿cómo es realmente Andrómeda? ¿Qué misterios oculta en su núcleo brillante? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando finalmente nos encontremos cara a cara con ella? En este viaje en ultra alta definición, exploraremos los confines de nuestra galaxia vecina y descubriremos el futuro que nos espera en su abrazo gravitacional. No querrás perderte este espectáculo cósmico. La galaxia de Andrómeda es conocida por muchos nombres. Su designación más famosa se debe a la constelación en la que se encuentra, llamada así en honor a la princesa fenicia Andrómeda, esposa de Perseo en la mitología griega. También es conocida como NGC 224 y M31, de acuerdo con los distintos catálogos estelares en los que ha sido registrada. A diferencia de la mayoría de las galaxias, Andrómeda es visible a simple vista y puede observarse mejor en cielos oscuros y sin luna durante las noches de otoño e invierno en el hemisferio norte. Debido a esta visibilidad, fue descubierta mucho antes de que supiéramos que existían otras galaxias. No obstante, durante siglos se asumió erróneamente que era una nebulosa dentro de los límites de la Vía Láctea. La mención más antigua conocida de la galaxia data del año 964 después de Cristo, cuando el filósofo persa Abd al-Rahman al-Sufi la describió en su libro de las estrellas fijas como una mancha nebulosa. Sin embargo, no fue estudiada en mayor detalle hasta la invención del telescopio a principios del siglo XVII, cuando fue redescubierta por Simon Marius. En 1764, el objeto fue añadido como la entrada número 31 en el catálogo de objetos difusos del cielo profundo de Charles Messier, una lista que incluía varias otras galaxias sin que Messier mismo supiera que lo eran. Más tarde, en el mismo siglo, William Herschel notó que el centro de M31 tenía un tinte rojizo en comparación con sus regiones exteriores. Como pudo observar detalles tan finos, asumió incorrectamente que Andrómeda era la más cercana de todas las grandes nebulosas, estimando una distancia de no más de 18.000 años luz. En 1845, William Parsons fue el primero en identificar una estructura en espiral en la galaxia M51 y M99, y 5 años después, incluyó a Andrómeda, junto con estas otras galaxias, en una nueva clasificación de las llamadas nebulosas espirales, creyendo que eran un tipo particular de nebulosa dentro de la Vía Láctea. Sin embargo, no todos estaban convencidos por la explicación de las nebulosas. Algunas de las mentes más respetadas de la época, comenzando por el filósofo del siglo XVIII, Immanuel Kant, sugirieron que este objeto podría ser en realidad un universo isla, una vasta congregación de estrellas, como la Vía Láctea, pero situada mucho más lejos que cualquier otro objeto conocido. En aquel entonces, sin embargo, se pensaba que la Vía Láctea constituía la totalidad del universo, y esta idea situaba la distancia de M31 en una escala demasiado inmensa para que los astrónomos contemporáneos pudieran aceptarla. Esto cambió en 1917, cuando el astrónomo estadounidense Heber Curtis observó una nova dentro de M31, un objeto luminoso transitorio que brilló brevemente más que su entorno. Pero, a diferencia de otras novas vistas en el cielo, esta en particular era inusualmente tenue. Tras analizar las pocas fotografías históricas disponibles del objeto, Curtis encontró al menos 11 eventos de nova dentro de Andrómeda, una cantidad significativamente mayor que en cualquier otra parte de la Vía Láctea, pero todas aparecían 10 magnitudes más débiles que las registradas en el resto del cielo. Fue en ese momento cuando Curtis se dio cuenta de lo que estaba observando. No una nebulosa, sino una colonia de estrellas mucho más lejana y remota, similar a la Vía Láctea. Esto llevó a Curtis a revivir la hipótesis del universo isla de Immanuel Kant, proponiendo que Andrómeda se encontraba a alrededor de 500.000 años luz de distancia. Pero su afirmación fue duramente cuestionada por muchos, especialmente por el astrónomo estadounidense Harlow Shapley, quien había medido previamente la Vía Láctea, y por lo tanto, lo que él consideraba el universo,
como un disco de aproximadamente 300.000 años luz de diámetro. Todo esto desembocó en uno de los eventos más importantes de la ciencia del siglo XX, el Gran Debate de 1920, donde Shapley y Curtis discutieron sobre la verdadera naturaleza del universo y de las nebulosas espirales, frente a una audiencia en vivo en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Shapley, por un lado, sostenía que la Vía Láctea constituía la totalidad del universo y que todos los objetos espirales conocidos eran simplemente un tipo particular de nebulosa dentro de ella. Argumentaba que, si realmente fueran otras galaxias, sus distancias tendrían que estar en el orden de decenas de millones de años luz, un salto en la escala cósmica que pocos astrónomos contemporáneos estaban dispuestos a aceptar. Curtis, por otro lado, destacó la sobredensidad de novas en Andrómeda en comparación con el resto de la Vía Láctea. Argumentó que ningún tipo de nebulosa podía explicar tanto la gran cantidad como la uniformidad en la débil luminosidad de estos eventos. También señaló la presencia de bandas oscuras en las primeras fotografías de los brazos espirales de Andrómeda, resaltando su similitud con las nubes opacas de polvo en la zona de evasión de la Vía Láctea. Sin embargo, el debate no tuvo un claro ganador, y hubo que esperar 4 años más para que la cuestión finalmente se resolviera. En 1924, Edwin Hubble puso fin a la controversia utilizando el telescopio Hooker en California para medir estrellas variables cefeidas dentro de Andrómeda. El período de pulsación de una estrella variable es indicativo de su luminosidad, y una vez conocida su luminosidad, se puede comparar con su brillo aparente desde la Tierra para determinar su distancia. Usando esta técnica, Hubble demostró de manera irrefutable que M31 se encontraba a más de 1 millón de años luz de distancia, y por lo tanto, tenía que ser su propia galaxia. Además, todas las llamadas nebulosas espirales, descubiertas hasta entonces, eran en realidad otras galaxias, situadas a decenas de millones de años luz más allá de la nuestra. Así se reveló la verdadera y aterradora escala del universo, un cosmos lleno de miles, o quizás incluso millones, de galaxias, una inmensidad muy superior a todo lo que se había imaginado hasta ese momento. Cuando finalmente comprendimos que M31 era una galaxia separada, nuestro conocimiento del universo dio un gran salto adelante. Gracias a su relativa cercanía, Andrómeda ofrece una oportunidad única para estudiar una galaxia espiral similar a la Vía Láctea desde una perspectiva externa. Para la década de 1950, ya estábamos creando mapas de radio de la galaxia, y hoy, los 4 grandes observatorios espaciales de la NASA la estudian regularmente en ultravioleta, infrarrojo y rayos X. Y aunque nunca ha habido una misión espacial dedicada exclusivamente al estudio de nuestra galaxia vecina, se han lanzado numerosos telescopios para observar galaxias más distantes, y para telescopios como Hubble, que con frecuencia examina galaxias a miles de millones de años luz en el vacío cósmico. Una galaxia a menos de 3 millones de años luz es una tarea sencilla. Gracias a ello, contamos con una amplia colección de imágenes impresionantes y detalladas de Andrómeda. Hemos creado mosaicos de sus estrellas y mapas de su estructura interna. Dentro de sus límites, hemos identificado estrellas, cúmulos, nubes de gas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Su contenido interno refleja en gran medida el de nuestra propia galaxia, aunque en una escala aún mayor. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos en estos descubrimientos mientras emprendemos el camino hacia Andrómeda. Andrómeda es una galaxia espiral barrada, al igual que la Vía Láctea. Su estructura consiste en un disco espiral de gas y polvo, conectado en el centro por una densa barra de estrellas que atraviesa el núcleo galáctico. Las similitudes estructurales entre nuestra galaxia y M31 sugieren que ambas han seguido caminos evolutivos similares. Se estima que Andrómeda se formó hace unos 10.000 millones de años, y desde entonces ha crecido al colisionar y fusionarse con otras galaxias. El turbulento pasado de M31 se evidencia en su estructura altamente elongada. Se cree que su componente visible tiene un diámetro de aproximadamente 120.000 años luz, un tamaño comparable al de la Vía Láctea. Sin embargo, la estructura completa de Andrómeda incluye un disco extendido de estrellas dispersas, arrojadas hacia el exterior por interacciones gravitatorias, lo que le otorga una extensión máxima de 220.000 años luz, convirtiéndola, por mucho,
en el objeto más grande del grupo local. Su población estelar supera con creces incluso las estimaciones más generosas para la Vía Láctea. Se estima que M31 alberga más de 1 billón de estrellas. La distancia de Andrómeda a la Tierra ha sido determinada mediante varios métodos, y la mayoría de las mediciones coinciden en un valor de aproximadamente 2.560.000 años luz. El primer paso en este viaje vasto e impresionante ocurre cuando nos elevamos por encima del plano de la Vía Láctea. A medida que su luz estelar deja de opacar nuestra visión de las galaxias más allá del grupo local, la escala real y asombrosa del universo se vuelve evidente. Al alejarnos de las estrellas más externas de la Vía Láctea y de sus galaxias satélites fantasmales, entramos en el espacio intergaláctico, que es lo más parecido al vacío absoluto en un universo dominado por la gravedad. Para ponerlo en perspectiva, el aire que respiramos en la Tierra contiene aproximadamente 10 trillones de átomos por metro cúbico. Incluso justo por encima de la atmósfera, en el espacio, hay 1 millón de trillones de átomos por metro cúbico. En el espacio interestelar, entre las estrellas, solo hay alrededor de 1000 átomos por metro cúbico. Pero en el espacio intergaláctico, esa cifra cae a solo 10 átomos por metro cúbico. Sin embargo, el vacío intergaláctico no está completamente desierto. En esta vasta extensión se encuentran algunas de las estrellas y sistemas planetarios más desafortunados, aquellos que han sido expulsados de sus galaxias debido a las colosales fuerzas de las colisiones galácticas. Las condiciones en estos mundos errantes intergalácticos son de un frío y soledad extremos. Sin una fuente de calor, estos planetas vagabundos se congelan por completo, desde sus atmósferas hasta sus núcleos. Solo cuando estamos a medio camino en nuestro viaje cósmico, comenzamos a adentrarnos en el territorio de Andrómeda, pero aún no en sus campos estelares, sino en su enorme atmósfera galáctica. Al igual que la Vía Láctea, Andrómeda está rodeada por un halo difuso de plasma, que se cree fue expulsado violentamente debido a los impactos de sus antiguas colisiones cósmicas. Este halo tiene un radio asombroso de 1.300.000 años luz, extendiéndose más de la mitad de la distancia entre M31 y la Vía Láctea. Dentro de esta atmósfera, encontramos las galaxias satélites de Andrómeda, cada una de ellas portadora de pistas sobre su turbulento pasado. Actualmente, Andrómeda alberga más de 20 satélites conocidos, aunque probablemente tuvo muchos más en el pasado, los cuales ha devorado con el tiempo. Entre estas galaxias satélites, 3 en particular han desempeñado un papel clave en la formación de la estructura sesgada y alargada de Andrómeda, así como en su enorme halo galáctico, M32, M110, M33, también conocida como la galaxia del triángulo. M32, un núcleo galáctico sobreviviente. M32 es una pequeña galaxia enana elíptica que en fotografías cercanas de Andrómeda se ve como una mancha borrosa de luz dorada. Tiene un diámetro de aproximadamente 6.500 años luz, pero lo que la mantiene unida es un agujero negro supermasivo con más de 1 millón de veces la masa del Sol. Este núcleo extremadamente masivo es inusual para una galaxia tan pequeña, lo que sugiere que M32 pudo haber sido mucho más grande en el pasado. Dado el tamaño de su agujero negro central, los científicos creen que M32 pudo haber sido originalmente una galaxia espiral o lenticular, incluso más grande que la galaxia del triángulo. Sin embargo, no era lo suficientemente grande como para sobrevivir a su encuentro con Andrómeda. Cuando ambas galaxias estuvieron a punto de tocarse, la desafortunada protogalaxia fue desgarrada. Sus estrellas más externas fueron absorbidas por Andrómeda, dejando solo su denso núcleo galáctico atado al agujero negro supermasivo. Ahora, M32 aparece como una pequeña galaxia elíptica dorada, con una población estelar envejecida. M110, una galaxia que dejó su rastro en Andrómeda. M110 es otra galaxia satélite elíptica de Andrómeda, más grande que M32, con un diámetro de aproximadamente 17.000 años luz. Al igual que su compañera, M110 también ha interactuado con Andrómeda. Los científicos han detectado débiles carriles polvorientos y ricos en metales dentro del halo de Andrómeda, que se cree están formados por estrellas arrancadas de M110 cuando se acercó demasiado a la gran galaxia. Imagina lo que sería vivir dentro de M110. Desde allí, el vasto disco galáctico de Andrómeda dominaría completamente el cielo nocturno. Solo piensa en las implicaciones históricas
sociales y religiosas que habría tenido para la humanidad primitiva si un espectáculo así hubiera colgado en su cielo ancestral. M33, la galaxia del Triángulo. Finalmente, tenemos a M33, la galaxia del Triángulo. Es el tercer miembro más grande del grupo local y una galaxia espiral enana, con un diámetro de aproximadamente 60.000 años luz. No se sabe con certeza si la galaxia del Triángulo es un verdadero satélite de Andrómeda, o si simplemente es una galaxia independiente que se encuentra a unos 750.000 años luz de distancia. Pero en cualquier caso, ambas galaxias han interactuado en los últimos miles de millones de años, y los datos sugieren que volverán a interactuar en el futuro. El destino de las 40.000 millones de estrellas de M33 es incierto. Podrían fusionarse en una nueva galaxia, o podrían ser expulsadas del grupo local por completo. En el umbral de Andrómeda, después de millones de años luz viajando a través del oscuro y solitario vacío, finalmente llegamos al borde exterior de la galaxia de Andrómeda. Lo primero que encontramos es su halo de plasma, una envoltura extendida de gas caliente. Al atravesarlo, alcanzamos el disco estelar extendido, una región más densa donde encontramos estrellas dispersas como vestigios de antiguas colisiones de Andrómeda con otras galaxias. Solo después de cruzar estas capas externas, llegamos a la parte visible de la galaxia, una espiral barrada, rica en polvo, gas y metales, similar a la Vía Láctea. Pero a diferencia de nuestra galaxia, la estructura espiral de Andrómeda es mucho más compleja, deformada por miles de millones de años de interacciones gravitacionales con galaxias como la galaxia del Triángulo, entre otras. En 1998, el telescopio infrarrojo de la ESA sugirió que M31 podría estar en proceso de transformarse en una galaxia anular, ya que su polvo parece estar organizado en anillos superpuestos a diversas distancias de su núcleo. Los estudios con el telescopio Spitzer de la NASA revelaron dos brazos espirales que emergen de la barra central y se extienden más allá de los anillos. Sin embargo, estos brazos están fragmentados en 7 segmentos espirales separados por regiones con altas concentraciones de hidrógeno y una intensa formación estelar. Uno de los ejemplos más impresionantes es NGC 206, la mayor nube de formación estelar en Andrómeda. Situada en el límite entre dos de los brazos espirales del suroeste, NGC 206 tiene un diámetro de unos 4.000 años luz, lo que la convierte en una de las mayores nubes de su tipo en el grupo local. Dentro de ella, encontramos un enorme cúmulo de más de 300 supergigantes azules, estrellas luminosas y masivas con diámetros decenas de veces mayores que el del Sol. Pero NGC 206 no es el único lugar donde encontramos cúmulos en Andrómeda. De hecho, se han identificado más de 460 cúmulos globulares dentro de sus límites, más del triple de los descubiertos en nuestra propia galaxia. El más significativo de estos cúmulos es Mayall 2, es el cúmulo más masivo conocido en Andrómeda, albergando varios millones de estrellas luminosas de distintas edades y metalicidades. Su masa, luminosidad y la diversidad de su población estelar sugieren que Mayall II podría no ser un cúmulo globular genuino, sino el núcleo despojado de una protogalaxia que Andrómeda consumió. De manera similar a M32, pero en menor escala, las capas externas de Mayall 2 fueron desgarradas y disueltas en el campo estelar de Andrómeda. Sin embargo, su núcleo galáctico logró mantenerse intacto gracias a la atracción gravitatoria de su agujero negro de masa intermedia, con una masa de 20.000 veces la del Sol. Ahora, las estrellas supervivientes orbitan alrededor de este agujero negro, recorriendo la galaxia como un cúmulo globular fantasma que esconde los secretos de un pasado más complejo. La población estelar de Andrómeda y su posible habitabilidad. La población estelar de Andrómeda es, en términos generales, similar a la de la Vía Láctea. Contiene estrellas jóvenes y antiguas, cúmulos, nebulosas, agujeros negros y quizás incluso mundos capaces de albergar vida alrededor de estrellas similares al Sol. Lamentablemente, M31 está demasiado lejos como para poder estudiar directamente los sistemas planetarios de sus estrellas. Ni siquiera podemos hacerlo con certeza en nuestra propia galaxia. Sin embargo, contra todo pronóstico, en 1999, los científicos creyeron haber encontrado evidencia indirecta de un planeta dentro de Andrómeda
cuando detectaron un evento de microlente gravitacional. La microlente gravitacional ocurre cuando la luz de una fuente distante se curva ligeramente en su trayecto hacia la Tierra debido a la gravedad de un objeto masivo. Una posible explicación para este evento de microlente en Andrómeda, denominado PA99-N2, es que la luz de una estrella gigante roja fue distorsionada por un exoplaneta cercano con una masa 6 veces mayor que la de Júpiter. Desafortunadamente, los eventos de microlente gravitacional suelen ser impredecibles y ocurren por alineaciones fortuitas, lo que hace poco probable que podamos detectar nuevamente esta señal para estudiarla en detalle. Pero incluso si no fue causada por un exoplaneta, podemos afirmar con relativa certeza que Andrómeda, al igual que la Vía Láctea, alberga miles de millones de planetas orbitando sus estrellas, muchos de los cuales serán similares al Sol y adecuados para mundos como la Tierra. Estrellas muertas y agujeros negros en Andrómeda. Además de estrellas vivas, también hemos encontrado estrellas muertas en Andrómeda. Nuestra búsqueda de fuentes de rayos X en nuestra galaxia vecina ha llevado al descubrimiento de docenas de candidatos a agujeros negros e incluso posiblemente algunas estrellas de neutrones. Es muy probable que M31 esté repleta de estos núcleos estelares fallecidos, los restos de generaciones anteriores de estrellas. Sin embargo, el agujero negro más importante es, por supuesto, el que yace en el corazón de la galaxia, en el lugar donde encontramos una de las características más peculiares de Andrómeda. Su denso núcleo galáctico está dividido en dos regiones, clasificadas como un núcleo doble, con los dos núcleos denominados P1 y P2. P1 es la concentración de materia más luminosa, pero está desplazada del centro, lo que se cree que es un cúmulo de estrellas brillantes orbitando el núcleo interno. P2, en cambio, se encuentra en el centro mismo y alberga el agujero negro supermasivo de Andrómeda, que rige las mareas gravitatorias de la galaxia. Se estima que este agujero negro tiene una masa superior a 100 millones de veces la del Sol, siendo significativamente más masivo que el agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, Sagitario A, cuya masa es de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. La razón de esta gran disparidad, al igual que muchas otras características de Andrómeda, probablemente sea el resultado de sus colisiones pasadas. A medida que Andrómeda ha devorado otras galaxias, estas fusiones han alimentado su agujero negro central con enormes cantidades de gas y materia. Como resultado, el agujero negro de M31 ha acumulado mucho más material que Sagitario A estrella a lo largo de su historia, convirtiéndose en esta bestia colosal encerrada en su núcleo galáctico fracturado y compuesto. El corrimiento al azul de Andrómeda. El viaje a la Andrómeda es largo y en la actualidad inalcanzable para los humanos. Incluso si lográramos escapar de la gravedad de la Vía Láctea, el tiempo necesario para viajar tan solo un año luz superaría ampliamente la duración de una vida. Sin embargo, aunque no podamos ir a Andrómeda, puede que no necesitemos hacerlo. Dentro de unos pocos miles de millones de años, Andrómeda vendrá a nosotros. ¿Por qué Andrómeda se ve azulada? Al observar imágenes de esta galaxia, un aspecto llamativo es su tono azulado. Pero este no se debe al color natural de la luz de sus estrellas, sino a un fenómeno conocido como corrimiento al azul, una de las dos formas del efecto Doppler. El efecto Doppler ocurre cuando las ondas que viajan hacia un observador se deforman debido al movimiento del objeto que las emite. Pensemos en el sonido de las sirenas de ambulancias o coches de policía. Su tono cambia dependiendo de si se acercan o se alejan. Esto sucede porque las ondas sonoras entrantes se comprimen, mientras que las ondas salientes se estiran. Este mismo principio se aplica a la luz en el espacio. Si un objeto se aleja de nosotros, su luz se desplaza hacia el rojo en el espectro electromagnético. Es decir, la galaxia estará corrida al rojo. Si un objeto se acerca a nosotros, sus ondas de luz se comprimen, lo que hace que se vea más azulada. La mayoría de las galaxias del universo están corridas al rojo, porque la expansión del cosmos las aleja de nosotros con el tiempo. Pero por el mismo motivo, si una galaxia se dirige hacia nosotros, su luz se desplazará al azul. El tono azulado de Andrómeda es una prueba directa de que se está acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. La colisión con la Vía Láctea. ¿Por qué sucede esto? A pesar de la expansión del universo, Andrómeda y el resto del grupo local
están lo suficientemente cerca como para verse atraídos por la gravedad de la Vía Láctea. Por lo tanto, en los próximos miles de millones de años, el contenido del grupo local se fusionará en un solo objeto, comenzando con la colisión frontal entre la Vía Láctea y Andrómeda. Durante los próximos 2000 millones de años, Andrómeda se verá cada vez más grande en el cielo nocturno, creciendo lentamente hasta superar el tamaño y el brillo de la Luna. Dentro de 3000 millones de años, ocupará una parte considerable de nuestro campo de visión, su luz y gas, ocultando la vista del universo detrás de ella. Por supuesto, salvo un milagro tecnológico, la Tierra habrá sido inhabitable por mucho tiempo debido a la evolución del Sol. Pero si algún objeto más lejano en el sistema solar sobrevive hasta este punto, será testigo de un cielo iluminado y distorsionado por una caótica colisión galáctica asimétrica. El destino de la Vía Láctea y el sistema solar. En 4000 millones de años, las dos galaxias chocarán entre sí, deformando por completo sus estructuras espirales. Tras el impacto inicial, sus núcleos serán arrastrados una y otra vez por la gravedad, hasta que finalmente se fusionen en el centro. Con cada iteración, cientos de miles de millones de estrellas serán agitadas por la gravedad y lanzadas en todas direcciones. Sin embargo, pese a la cantidad de estrellas involucradas, es poco probable que alguna de ellas colisione, ya que el espacio entre estrellas es inmensamente mayor que su propio tamaño. Pero sí pasarán lo suficientemente cerca unas de otras como para perturbar los sistemas planetarios, alterando sus órbitas de forma catastrófica. El destino del sistema solar dependerá de su posición durante y después de la fusión. Los científicos han ejecutado numerosas simulaciones para determinar el destino final del Sol, pero no hay consenso. Podría ser expulsado hacia el exterior, quedando en los límites de Andrómeda o incluso arrojado al espacio intergaláctico. Por otro lado, podría ser atraído hacia el centro de la nueva galaxia, donde sería despedazado por la intensa gravedad del núcleo galáctico. El nacimiento de un nuevo agujero negro supermasivo. En 7000 millones de años, la fusión galáctica se completará cuando los núcleos de ambas galaxias se fusionen, es decir, cuando sus agujeros negros colisionen. Estos agujeros negros supermasivos comenzarán a orbitarse mutuamente, expulsando estrellas a su alrededor mientras su órbita decae. A medida que se acerquen, perderán energía en forma de ondas gravitacionales, generando titánicas ondulaciones en el espacio-tiempo que se propagarán a miles de millones de años luz. Finalmente, los dos agujeros negros se fusionarán en el centro, dando origen a un nuevo agujero negro supermasivo que atará el corazón de la nueva galaxia. Con esto, comenzará la fase final de la evolución del grupo local, la formación de una nueva galaxia elíptica supergigante, de nombre poco original, Milcomeda. El destino del grupo local y la formación de Milcomeda colisiones galácticas como estas son comunes en el universo, y han sido fundamentales en la formación de galaxias ricas y diversas, propicias para mundos habitables como el nuestro. Sin embargo, este ciclo de colisiones y fusiones tiene un límite. Una vez que esta galaxia elíptica tome forma, su morfología no cambiará significativamente. En cambio, absorberá gradualmente las galaxias satélites restantes, incluidas la galaxia del Triángulo, que probablemente orbitará como un satélite de la nueva galaxia antes de ser consumida. Este proceso llevará más de 150.000 millones de años, pero una vez que las últimas galaxias del grupo local sean devoradas, eso será el fin, para siempre. La lenta extinción de Milcomeda. Mucho antes de que eso ocurra, los gases formadores de estrellas en Andrómeda y la Vía Láctea se habrán agotado, dejando poco material para que Milcomeda regenere nuevas estrellas cuando finalmente se forme. Si bien esta galaxia elíptica experimentará una fase inicial de estallido estelar con un periodo de intensa formación de estrellas, será breve y menos fructífera que en otras galaxias elípticas. Sin nuevas estrellas que reemplacen a las antiguas, la población estelar de Milcomeda envejecerá progresivamente. Cada vez más estrellas evolucionarán hacia la fase de gigante roja, hasta explotar como supernovas o convertirse en enanas blancas. Mientras esto sucede, la expansión del universo se acelerará, alejando las galaxias más allá del grupo local hasta quedar completamente fuera de nuestro alcance. Finalmente, nunca volveremos a encontrar ni a ver otra gran galaxia, y salvo por algunas pequeñas fusiones con galaxias enanas remanentes del grupo local,
Milcomeda perderá toda capacidad de regeneración. La galaxia estancará su evolución y comenzará a apagarse. Este proceso tomará decenas de cuatrillones de años, pero eventualmente las estrellas se enfriarán hasta alcanzar apenas 5 Kelvin, una temperatura tan baja que ya no serán lo suficientemente calientes para mantenerse luminosas. Eventualmente, se congelarán en esferas sólidas e impenetrables de materia, con sus elementos vitales atrapados en su interior para siempre. Poco a poco, nuestra galaxia se volverá más oscura y tenue, y cuando la última estrella se apague, la historia de Andrómeda y la Vía Láctea habrá llegado a su fin. Por suerte, la humanidad nació en medio de esta gran historia galáctica, mucho después de su caótica apertura, y mucho antes de su eterno y desolador final. La historia de Andrómeda está más entrelazada con la Vía Láctea de lo que Al-Sufi, Curtis, Shapley y Hubble jamás imaginaron. Y considerando que apenas han pasado 100 años desde que descubrimos que M31 era otra galaxia, imagina el conocimiento increíble que nuestros descendientes podrían llegar a descubrir. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,